vuestros asientos, bienvenidos a la casa del Padre. Recuerden, pueden visitar nuestra página web www.iglesialscp.com. Ahí tiene toda la información de todas las actividades, de todos los proyectos que tenemos como iglesia. Hoy estamos muy felices. Dios puso una palabra en mi corazón. Quiero compartirla con todos ustedes. La he titulado No tengo crédito. No sé si alguna vez ustedes no sé si ustedes alguna vez se han encontrado de esa manera, que no tienen crédito, que han llegado a pagar a un supermercado y has pasado la tarjeta y te han dicho: lo siento, no hay saldo, no hay crédito. Es incómodo, te sientes mal. En la vida en la cual nosotros nos movemos hoy en día, actualmente, vivimos en un sistema de economía que sin dinero no te puedes mover absolutamente a ningún sitio. Necesitas dinero para tomar un café, necesitas dinero para comprarte ropa, necesitas dinero para echarle gasolina al coche, necesitamos dinero para todo. Es así. Antiguamente los viejos andaban con el tema del trueque y con intercambios se iban apañando, pero hoy en día no hay forma de trueque ni historia. Aquí la única manera: tienes dinero, funcionas; no tienes dinero, pues lo pasas mal. Esa es una realidad que todos vivimos. Y para poder conseguir cosas tampoco es fácil. Nadie que empieza a trabajar en una empresa, sea que sea español o que venga de otro lugar, tiene las cosas fáciles. No, tú empiezas trabajando en un sitio y para poder comprarte a lo mejor un coche tienes que sacar un crédito. Si pocos son los que tienen, como yo digo, el cash en efectivo para poder ir y decir: venga, me gusta ese, dámelo. No, son muy pocos. Casi todos tenemos que trabajar con crédito. Te vas a comprar una casa, igual. Nadie tiene, por así decir, 180.000 euros así de golpe y porrazo para decir: me compro la casa. ¿Qué más quisiéramos? Todos poder disponer para poder movernos, pero no es así. La realidad es que todos necesitamos crédito. Necesitamos que siempre estar lidiando con el banco para que nos puedan estar dando crédito. Y usted ya sabe todo ese chequeo que te hacen para que te puedan dar un crédito. A veces tienes que sudar, tienes que presentar más papeles que el gobierno entero tiene para que te lo puedan aceptar. Y vivimos toda una vida sin darnos cuenta, dependientes siempre del crédito ajeno. Y a veces nos lleva a atarnos y a meternos, como yo digo, en camisas de 11 varas, en berenjenales, que a veces nosotros mismos nos ponemos una soga en el cuello porque nos hipotecamos. Y luego lo que aparentemente cuando uno firma dice: bueno, 30 años, eso está ahí a la vuelta de la esquina. Pero cuando ya llevas 3 años ya dice: uff, aún me quedan 27, se te hace eso bien, pero que bien pesado. Pero qué feo es que uno disfrute de crédito y que por diferentes circunstancias, que malas inversiones, malas gestiones, mala administración, quizás se te haya agotado el crédito. Y usted va de vuelta al banco y habla con los directores y les suplica que le aumenten el crédito, que le aumenten una póliza. Y ellos, que valoran todos los riesgos que puede tener tu perfil o el mío, y inmediatamente dicen: lo sentimos, pero no podemos darte más crédito. ¿Qué es lo que has hecho con el crédito que tenía? No, lo gasté, intenté invertir, hice algunas cosas, algunas gestiones que no estaban bien y he perdido por completo todo el crédito. Qué desilusión. Hay que decir que qué sensación más amarga es cuando uno quiere conseguir algo y no tiene el crédito suficiente para poder lograrlo. Es una sensación que te lleva a la frustración, que te lleva a inclusive examinar todo lo que has hecho cuando tenías el crédito, dónde invertiste, qué es lo que hiciste, dónde lo gastaste. Y ahí aparece: podía haberlo hecho mejor, podía haber cambiado algunas cosas, que esto me hubiera llevado a que pudiera tener crédito para poder mantenerme. Creo que a lo largo de nuestra vida en el Señor, todos en algún momento de nuestra vida, cuando conocemos a Cristo, cuando comenzamos a servirle fielmente, cuando lo amamos, cuando estamos enamorados del Señor, tenemos nuestra cuenta Dios, que
canceló todas nuestras deudas en la cruz del Calvario. Todas tus deudas. Venimos a Cristo, venimos con un listado así de deudas. Dios las cancela todas y dice borrón, cuenta nueva. Por eso digo que la gente habla de la ley de la segunda oportunidad, pero en Cristo no hay una segunda oportunidad, hay una tercera, hay una cuarta, hay una quinta. Si yo fuera usted, le daría un aplauso al Señor por esto, porque en Dios siempre hay varias oportunidades. Pero cuando comenzamos en el Señor tenemos nuestro saldo, nuestra cuenta bien llena. Dios ahí nos ha bendecido, como dice la Biblia, con toda clase de bendiciones. Pero al transcurso del tiempo de la vida nosotros comenzamos a alejarnos de Dios. Comenzamos, aunque hemos tenido experiencias bonitas, aunque hemos vivido cosas increíbles, aunque hemos experimentado el amor del Señor, aunque hemos tenido tiempos en la presencia de Dios, hemos compartido experiencias con Cristo de una manera que han marcado nuestra vida. Por el afán, la rutina, las circunstancias que nos rodean, quizás a veces el afán por querer ganar mucho. Por eso la Biblia dice que muchos, queriéndose enriquecerse, fueron traspasados por muchos dolores. Y aunque no lo creas, cuando nos despistamos o desviamos nuestro enfoque y comenzamos a enredarnos en otras cosas, más tarde o más temprano vamos perdiendo crédito de Dios. Y vamos, como aquel que dice, perdiendo saldo en nuestra cuenta, vamos gastando nuestro tiempo. Hoy en día el crédito es el tiempo que Dios nos ha dado. No sé cuántos años puedes tener. Hoy a lo mejor tienes 17 años y piensas, a mí me queda un montón de tiempo. Pero yo te digo que la Biblia dice que el tiempo es corto y uno cuando llega ya a cierta edad, entonces dice, que yo ya no voy para arriba, que yo ya voy para abajo. Entonces tú ves la pendiente así, dice, cuidado que esto está peligroso, que si no empiezo a aguantar, me voy a ir rodando para abajo. Todos nosotros, por diferentes circunstancias, hemos perdido nuestro crédito en Dios. Hemos perdido le hemos fallado en tantas ocasiones al Señor, que no sé cuánto han experimentado la misma sensación que se experimenta cuando te dicen, lo siento, lo has agotado por completo. Creo que uno se esfuerza por agradar a Dios, se esfuerza por servirle, pero a veces tu carne, tu concupiscencia, como compartíamos ayer con los jóvenes, comenzamos nosotros a inclinarnos hacia lo malo, comenzamos a buscar en otros lugares, separándonos de la fuente de la vida que es Cristo, y comenzamos a abusar de la gracia, comenzamos a regocijarnos en nuestros deleites, en nuestras apetencias carnales, y comenzamos a descuidar nuestra relación con Dios y comenzamos a sentir como el sabor amargo del pecado cuando nosotros nos regocijamos en Él o cuando nos enfangamos en Él de tal manera hasta el punto que uno llega a decirle, intenta acercarse a Dios y pareciera que no lo siente. No sé si te ha pasado en algunas ocasiones que te sientes tan pecador que dices, Dios ya no puede perdonarme. O te sientes de alguna manera tan sucio porque sabes que le has prometido 1000 veces a Dios que ibas a cambiar y nunca lo has logrado. Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Pareciera que todos vivimos los mismos ciclos. Te prometo, Dios, que nunca voy a volver a hacer eso jamás. Y luego terminas otra vez volviéndolo a hacer. Pareciera que nosotros no hemos entendido que a Dios no se le puede agradar por los intentos y esfuerzos naturales, sino es la obra maravillosa del Espíritu Santo y la gracia de Dios sobre nuestra vida, la única que puede hacer que podamos servir a Dios en integridad. No existe otra forma, no existe otra manera. Pero creo que esa sensación la hemos experimentado, la hemos vivido en muchas ocasiones. Esto es un engaño del enemigo porque a veces te lleva a decir, unos abandonan la iglesia, dicen, yo para ser un pecador mejor no voy a la iglesia. ¿Lo has dicho en alguna ocasión? Estoy tan sucio que Dios no puede limpiarme. Yo quiero decirle que la sangre de Jesucristo no ha perdido ningún valor los ingredientes que tiene. La sangre de Jesucristo limpió, sigue limpiando y limpiará por los siglos de los siglos. Amén.
Y Él ha dicho, si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la blanca lana. El amor de Dios no cambia. Uno no deja de ser hijo aunque lo haga mal. Yo tengo 5 hijos y por que mis hijos hagan algo malo no los desecho. Ahora que los corrija, claro, porque el que ama siempre corrige. Y creo que la mejor corrección es cuando nosotros experimentamos esa sensación. La sensación de decir, he fallado, he cometido error. ¿Por qué será que siempre, como yo digo, somos tan rápidos para hablar, que a veces Dios tiene que confrontarnos con lo que más nosotros alardeamos? Nosotros presumimos de que somos fuertes en el Señor, pero cuando llega el momento de la prueba, ahí nos damos cuenta que no somos tan fuertes. Ahí a veces nosotros alardeamos y decimos, yo sé que mira, todos estos te pueden fallar, pero mi fe es inamovible. Y Dios permite una serie de sucesos y circunstancias en tu vida para que tú te des cuenta que eres un débil y pobre, como dijo Pablo, y miserable, que necesitamos venir siempre rendidos delante del Señor. Pero ¿por qué en los 4 evangelios está registrado la vergüenza de un hombre para traernos una enseñanza a todos nosotros? En los 4 evangelios se registra el estado de un hombre que negó a Jesús. Y eso es una vergüenza, negar al Maestro. Pero ¿por qué está ahí puesto y reflejado? Ahí vemos el trato del Espíritu Santo en la vida del ser humano, que aun las vergüenzas que tú hayas podido vivir hoy pueden ser mañana de bendición para muchos otros. Por eso, si Dios te mete en un proceso, te hace pasar por una lección de las suyas tan extraordinarias, que son las que mejores cambian al ser humano, no te avergüences, no te escondas. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Todos, el que más, el que menos. Creo que nadie es tan limpio, ni tan puro, ni tan santo como para señalar a otro o para condenar a nadie. Creo que todos estamos en ese proceso de mejoramiento donde Dios trabaja, el Espíritu Santo sigue moldeándonos, transformándonos para que podamos parecernos a su imagen. Por eso dice que la gloria de Dios nos transforma a la imagen de Jesucristo. Pero estamos en ese proceso. Somos, como yo digo, productos sin terminar. Estamos ahí en esa hora. El problema es que nosotros no sabemos que vivimos una vida ya regrabada. Nosotros pensamos que estamos viviendo en directo, pero no. Nosotros estamos viviendo en regrabado. ¿Qué significa? Dios, dice la Biblia, que vio tu principio y vio tu final. Dios ya sabe perfectamente los pecados que cometiste, los que vas a cometer hoy y los que cometerás mañana. Ya lo sabes todo. Y ahora nosotros estamos viviendo con todo lo que Dios, ya la película de nuestra vida, Dios ya la tiene más que vista, y ahora nosotros hemos comenzado a caminar y a vivir en ella. Ahora, si en la Biblia podemos encontrar a un hombre que simplemente era un vulgar pescador como era Pedro, que ni siquiera se llamaba Pedro, pero cuando Dios lo comisiona, le transforma, lo cambia y le cambia hasta el nombre. Simón era simplemente su nombre inicial, y cuando es llamado por Dios, que Dios lo busca en aquella playa del mar de Tiberia, ahí lo comisiona y no te llamarás más Simón, sino te llamarás Pedro. Eso es lo que hace Dios, nos dignifica. No nos llama ni siquiera ni nos señala por el nombre que nosotros teníamos antes de engañador, abusador o maltratador. Él te llama como un hijo lavado, renovado por la sangre de Jesús. Nos transforma. Él no te llama por tus vergüenzas, sino te llama por lo que Él sabe que tú vas a hacer. Siempre Dios es así. Pero podemos ver que cuando Dios trabaja con nosotros, nos dignifica, nos da honor, nos da honra, pareciera que no sabemos gestionar bien la bendición de Dios. Y ahí como que se nos sube el pavo. Y apenas que comenzamos a caminar con Jesús, ya comenzamos a ver los milagros que Dios hace, a ser usados por Dios, ahí como comenzamos nosotros a creernos que nosotros ya podemos sostenernos. Quiero decirte que no todos estamos sujetos por la gracia de Dios. Que si le hiciera así tan simplemente, boom,
todos nos caeríamos. Estamos sujetados por el Señor y eso significa que no se trata de lo que aprendamos, lo inteligente que seamos, los entendidos que seamos, lo fuerte que seamos. Se trata de que el Espíritu Santo de Dios esté siempre con nosotros y que cuando vengan los momentos de debilidad podamos verlo ahí y podamos ver su mano ayudándonos. Si no, lamentablemente caeremos, tropezaremos, nos equivocaremos, cometeremos cientos, miles de errores y pecados y nos tocará volver a reconocer que sin Cristo nosotros no somos nada. Esa es la realidad de nuestra vida. Pero Pedro caminó con el Señor y se creía fuerte, había pasado diferentes pruebas, conocía bien a Cristo, había disfrutado, experimentado desde ser valiente, caminar por las aguas, extender su mano y caminar con Jesús, desde estar ahí en la presencia del monte de transfiguración, ver la gloria de Dios de una manera increíble, ver cómo sanaba a su suegra en su casa, vio milagros increíbles de todo tipo. Pero un día Jesús le suelta una palabra a ese hombre que cuando comienza a hablar de lo que tenía que padecer, de lo que tenía que pasar, cuando comenzaba a revelarles la transición que tenía que vivir y para pasar por esa cruz y que luego resucitaría, ahí salta y él dice, Jesús dijo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y comenzó a hablar y a decirles, vosotros pensáis que estáis muy fuertes, que estáis al lado mío, pensáis que no me vais a abandonar, pero cuando llegue el momento de la prueba, cuando seas confrontado, cuando sientas el temor que quizás y la presión que el mundo ejerce, donde te veas que quizás tu vida corre peligro, ahí verdaderamente me vas a demostrar si eres un hijo de Dios. Pero cuando Jesús está diciendo todo eso, salta, como yo digo, el bocón de Pedro. No voy a entrar en muchos detalles en esto, porque a veces somos demasiado nosotros fáciles para hablar y decir, Señor, todos estos te pueden abandonar, pero yo nunca te abandonaré, soy capaz de dar hasta la vida, hasta la muerte por ti. Seguro que este relato lo has escuchado en cientos de ocasiones, pero cuando el mismo Pedro dice esas cosas, fíjense, Jesús ya no le llama, si usted se da cuenta en esos versículos de Lucas 22, del 60 y tantos para adelante, usted se da cuenta que no le llama Pedro, sino le dice Simón, porque Jesús sabe cuándo debe de hablarte a ti como tu persona natural, que a ti quizás como un hombre, una mujer de Dios, con un propósito y con un llamado. Y le dice, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre por ti para que tu fe no falte. Y aún le dice, mira Simón, tú que alardeas tanto, quiero decirte que antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Cuando le suelta esas palabras dice, pero no pasa nada, porque vivirás ese momento, pero luego tú te levantarás y ayudarás a tus hermanos. En una misma palabra, Jesús estaba diciendo el proceso que iba a vivir, pero que no iba a ser su final, sino que iba a ser levantado y a continuar con su llamado. Jesús, que cuando yo leo eso, me doy cuenta que Jesús sabe todo de nosotros. Mira el que tienes a tu lado, Jesús sabe todo de ti. Sabe cómo estás hoy aquí, cómo te encuentras, cómo has llegado a este lugar. Sabe todo lo que has vivido, lo que vas a vivir, lo que te va a pasar, lo que te va a conceder. Pero si hay algo que yo puedo observar en estas escrituras, es que nuestra vida, nuestro futuro está en las manos del Señor. Amén. Y si Él ha dicho que nosotros, a pesar de nuestros tropiezos, vamos a seguir en la obra del Señor, créelo con todo tu corazón. Y no te importe ni como yo digo, te comas el queso, ni caigas en la trampa del enemigo, sino cree que a pesar de todos los obstáculos, cuando tú te sientas miserable, cuando te sientas en un estado donde diga, es imposible que Dios pueda perdonarme, tú vas a ver que el plan de Dios se cumplirá en tu vida. ¿Lo puedes creer? Y vemos que Pedro, pocos minutos después, llega ahí una guardia que había venido para apresar a Jesús. Y dice la Biblia que lo toman preso y se dispersan todos, cada uno se esconde. Pero como Pedro se había comprometido con Dios delante de todos los hombres y con el orgullo personal que todos tenemos, que a veces
queremos demostrar a la gente nuestra valía, lo que nosotros valemos, dice la Biblia que comenzó a seguir a Jesús desde lejos. Comenzó a mirar cuando lo llevaron a aquel patio. Se sentó en medio de la multitud como medio escondido y comenzó a hacerse pasar por otro para que no lo reconocieran. Y ahí, en medio, ahí tapado, comenzó a ver de lejos a Jesús. Lo iba siguiendo. Al igual que Pedro, muchos de nosotros seguimos a Jesús de lejos. Hay mucha gente, cristianos nominales, que conocen mucho de la iglesia, conocen mucho de Dios, pero siempre viven lejos de Dios porque nunca quieren comprometerse lo suficiente, nunca quieren de alguna manera obedecer la palabra de Dios, sino quieren mantener una distancia con el evangelio, una distancia con el reino de Dios. ¿Te suena a ti familiar? ¿Conoces a alguien? Seguro que sí. Hay cantidad hoy en día dentro de las iglesias, personas que saben todo, conocen con el protocolo, conocen todo lo que dicen las escrituras. Sin embargo, nunca se comprometen, nunca obedecen, viven como quieren. Dicen, prefieren seguir a Cristo Jesús de lejos. Cuando una persona vive de esa manera, nunca vive de su propia espiritualidad, sino siempre vive de la espiritualidad de otras personas. Yo le llamo a esto espiritualidad prestada. Ellos hablan de lo que no viven, sino de lo que escuchan. Son capaces de compartir no nada suyo, sino de lo que han oído por ahí en otras predicaciones. Y por eso es que tenemos tanta gente quizás que comparten no de lo que han experimentado en las escrituras, sino de lo que han escuchado, lo que han visto en otro lugar. Eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos lejos de Dios. Nos creemos sabios en nuestros propios entendimientos, pero no tenemos una relación directa con el Señor, sino simplemente hablamos de lo que oímos, de lo que vemos o de lo que nos dicen, pero nunca de lo que nosotros realmente, porque para poder hablar de Cristo tienes que estar cerca de Él. Si no, es imposible. Tienes que conocerlo profundamente en toda esa intimidad. Pero podemos ver la vida de Pedro que queda registrada ahí en esos 4 evangelios para que nosotros aprendamos que podemos venir a la iglesia y poder estar de la misma manera. Podemos venir a la iglesia y decir, sí, me gusta, conozco las escrituras, sé todo lo que hay que hacer, pero yo no me comprometo, yo no me meto más de la cuenta y quiero seguir al Señor, pero manteniendo la distancia. Todo esto va a llevar que realmente, finalmente, nosotros terminemos negando al Señor. No te olvides que el mundo nos presiona constantemente. Y de la misma manera que Pedro negó a Jesús cuando se sintió atrapado, cuando se sintió amenazado por aquellos que le conocían, de la misma manera, si nosotros no mantenemos una cercanía con el Espíritu Santo de Dios, vivimos cerca de Jesús, recuerde lo que dice la palabra de Dios, separado de mí, nada podemos hacer. Cuando nos alejamos de Dios, vivimos sin la cobertura, vivimos bajo nuestro propio criterio, entendimiento y queremos hacer las cosas a nuestro parecer, pero fuera de la voluntad del Señor. Pensamos que debemos de servir en nuestra fuerza, porque es como que le decimos, Señor, no te necesito, está bien, me gusta lo que tú haces, me gusta cómo me siento cuando estoy contigo, pero no quiero estar cerca de ti. Todo eso va a llevar a que finalmente nosotros neguemos al Maestro, y negar al Maestro en el día de hoy es cambiarlo por cualquier cosa. Llegará un hombre, una mujer, te apartará del Señor, cambiarás tus prioridades, cambiará que de alguna manera, tus deseos, y a la mínima de cambio, cuando te llegue una presión, abandonarás y negarás tu fe. Cuando te digan, pero si tú eras cristiano, si tú antes venías a la iglesia, tú dirás, no, eso era antes, pero ahora ya no, porque, y comenzarás inclusive, como digo en muchas ocasiones, a hablar mal del mismo lugar donde en otro día alababas y glorificabas al Señor. Es la pura realidad de lo que estoy hablando. Y no lo estoy hablando para que nos sintamos mal, sino para que nos demos cuenta que todos somos así y que vamos a vivir todos esos ciclos que vivimos en nuestra vida, donde un día nos sentimos muy fuertes y otras veces nos sentimos derrumbados, y que a veces Dios, por eso la Biblia dice, el que se crea fuerte, que se ate bien, como yo digo, el cinturón y los cordones, porque si no puede tropezar. Y Pedro, ¿qué es lo que hace? Cuando está allí, llega una mujer y dice, tú eres uno de ellos.
Y él comienza a negar y dice, no, no, yo no te conozco, no, no, yo no soy nada, ¿qué tengo? Yo no tengo nada que ver con eso. Segundo lugar, otra vez le dice a otra persona, tú eres uno de estos, tú eres uno de ellos, caminabas con Jesús. Y él dice, no, tú estás equivocada, cállate mujer, yo no lo conozco. ¿Cómo puede decir alguien que ha caminado con Jesús, no lo conozco? Cuidado, porque podemos llegar a esos puntos y por eso está esta enseñanza. Porque vivir separados de Él puede llegar al punto que nosotros terminemos negándolo. Y por tercera vez lo llega una mujer y le dice, tú eres uno de ellos porque eres Galileo y hablas como él habla. Y él dice, no, no lo conozco. Y en esos instantes cantó el gallo. Y Jesús, cuando escucha el gallo, miró a Pedro y los ojos de Jesús, fijados en los ojos de Pedro, no para condenación, sino para decirle, Pedro, ¿recuerda lo que te dije? ¿Cuántas veces han sentido la mirada de Jesús de esa manera? Quizás escuchando una prédica como la que hoy estás oyendo, o quizás has sentido esa mirada que nunca es condenatoria, porque la mirada de Jesús no es condenatoria. La mirada de Jesús no es como la de las mujeres, que cuando fallamos los hombres, las mujeres dicen, te lo dije. Y nos sentimos ahí acusados e intimidados. No, la mirada de Jesús es diferente. ¿Ves, Pedrito mío? Querido, te das cuenta cómo has fallado, te das cuenta cómo me has negado. Ahora, note la diferencia, porque de donde les quiero llevar en esta mañana, que la gracia de Dios es impresionante. La gracia de Dios es tan extraordinaria sobre todos nosotros, que si vivimos en ese colchón, señores, tiene que brotar de nuestro corazón tal sensación de agradecimiento a nuestro Cristo, que a pesar de nuestros errores, de nuestro orgullo, de nuestra personalidad rara, nos sigue soportando, nos sigue aguantando, a pesar de nuestra cabezonería. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿A cuántos Dios le ha hablado? Cientos de veces, y no le hemos hecho caso. Pero luego, cuando tenemos que experimentar esa sensación tan amarga de vernos confrontados con la verdad de Jesús, con la palabra de Dios, la cual, gracias al Señor, es como una espada, porque descubre aún los secretos más profundos. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia y llevamos una vida dualista? Venimos a la iglesia, levantamos nuestros brazos, pero tú sabes que en lo profundo de tu corazón estás metido en cosas raras, para no entrar en muchos detalles. Quizás estás llevando una doble vida, estás compartiendo una vida con dos mujeres. Quizás, yo que sé, estás robando, estás haciendo cosas, y en lo profundo tú dices, Señor, yo sé que no ando bien, que no estoy haciendo bien las cosas. El error de esto es que aunque tú falles y fracases, es que tú le des lugar al diablo y que te apartes. Porque mire dónde les quiero llevar en este día. Judas vendió al maestro por 40 monedas de plata. La Biblia dice que se arrepintió Judas también. Pero note la diferencia. Judas no fue a Cristo. Judas fue a los sacerdotes. Mírenme, cuando lo hagas mal, y esto es una gran revelación, cuando lo hagas mal, cuando te equivoques, no vengan ni siquiera a tu pastor, ve a Cristo, al pastor de los pastores. Él es el que te va a entender. Judas dice que lloró, se arrepintió y que fue a los sacerdotes. Y como los hombres no pudieron darle ninguna solución, a mí que me cuenta, le dijeron, porque se sabía que había vendido al maestro, dice que se terminó ahorcando. Señores, si no sabemos volver a nuestro origen, a nuestro llamado, si no sabemos volver al que nos ha dado la vida, terminaremos en muchos males, que quizás se nos terminarán las oportunidades y los tiempos. La diferencia entre Judas y Pedro es que la Biblia dice que Pedro, cuando salió de ese lugar, lloró amargamente. Se arrepintió y lloró amargamente.
Esta es la clave. Según los historiadores dicen que buscó un lugar a las afueras de la ciudad para estar solo y estar ahí. Le he fallado al maestro. Lo he negado. El mismo pecado era venderlo que negarlo. Solamente que uno fue a Jesús y el otro fue a los hombres. Los hombres nunca te van a comprender. Jesús es el único que te entiende. La mirada de Jesús simplemente es para que podamos entender que sin Él nosotros somos un fracaso. ¿Cuántos lo reconocen? ¿Cuántos lo reconocen? Sin Cristo somos un fracaso. Y te invito a que se lo diga al que tiene a su lado, porque parece ser que a mí no me entiende. Sin Cristo somos un fracaso. Meterás la pata una vez, 2000 veces, 400,000. Pero qué hermoso es ver siempre los ojos misericordiosos de Dios. Pero lo que Dios ha prometido de tu vida se va a cumplir. ¿Cuánto lo creen? Jesús sabía cómo se sentía Pedro. Y Jesús muere, resucita. ¿Y qué dice? Mi Pedro, ¿cómo se encuentra? Dice la Biblia en Juan 21 que Pedro volvió a su principio, a su origen. Volvió al lugar de donde Dios lo había llamado. Se volvió para atrás, dijo: yo no sirvo para ser un hijo de Dios. ¿Lo has dicho alguna vez? No sirvo para ser cristiano. No, le fallo a Dios continuamente. Pero no se trata de lo que tú digas ni de lo que tú intentes hacer. Se trata del plan que Dios ya tiene contigo. Amén. Y dice la Biblia que él volvió allí y que le acompañaron unos cuantos. Y dice que volvió a su antiguo trabajo, volvió a su antigua profesión. Eso me habla que abandonó la profesión que en esos momentos estaba ejerciendo. Él era un discípulo de Cristo y quiso dejar de ser discípulo de Cristo para volverse a ser un simple pescador. Muchos de nosotros, cuando experimentamos sensaciones similares, queremos dejar de seguir a Cristo y volvernos atrás. Pero el que ha sido señalado por Dios, el que ha sido llamado por Dios, Dios nunca va a permitir que tú te pierdas ni que vuelvas atrás. ¿No le parece increíble? Dios nunca va a permitir que vuelvas atrás a pesar de tus errores y de tus fallas. Y dice la Biblia que Jesús, aquella de un hombre deprimido, decepcionado de sí mismo, se había ido a un lugar. Y cuando uno tiene una decepción, cuando uno tiene un sentimiento de fracaso, dice que aunque seas experto en algo, pero no funcionas en nada. Porque tiene que ver mucho cómo está tu corazón para que tú puedas funcionar bien. Tiene que ver mucho cómo está tu ser interior para que tú puedas vivir una vida de plenitud y de abundancia. Cuando una persona se encuentra mal, aunque cambie de sitios o cambie de lugares, no te va a funcionar, porque el problema no son los lugares, el problema es tu estado interior. Hay gente que dice: me voy de esta iglesia, me voy a otra iglesia, porque sé que allí me voy a sentir mejor. No, te vas a sentir igual o peor. Porque no, el problema no es algo físico, sino el problema es el estado de tu corazón. O gente que a veces va y cambia de los lugares para esconderse de lo malo que ha hecho. Y es un error, porque no tiene nada que ver. A lo mejor los hombres no te van a señalar, pero la presencia de Dios, el Espíritu de Dios sabe en todo momento dónde te encuentras. La Biblia dice: los ojos del Señor examinan de continuo a los hijos de los hombres. Entonces Dios te hablará, usará lo que sea para volver a hablarte y para llamar tu atención. Y Jesús se encuentra a un Pedro juntamente con los que le seguían, que había pasado toda una noche y no había pescado absolutamente nada. Habían echado todas las redes a un lado y no habían sacado ni un solo pez en absoluto. Así cuenta Juan 21. Y se aparece Jesús en la playa y Jesús le suelta un grito y le dice: chicos, echen la red al lado derecho. Pedro estaba deprimido diciendo: el loco este, ¿qué está diciendo? Ni siquiera se entiende lo que dice. Chicos, echen la red al lado derecho. La decepción, el fracaso, el sentimiento que el enemigo a veces se aprovecha de ese estado en el cual tú te sientes sucio y pecador,
te lleva a que no puedas escuchar ni reconocer la voz de Dios. Tenemos varios ejemplos de esto, como aquellos discípulos que iban camino de Maús, que Jesús iba caminando al lado de ellos y lo iban escuchando y no lo reconocieron. Es que se sentían tan abrumados porque habían perdido al maestro que no reconocían al maestro. Cuando nosotros nos sentimos mal, no podemos, nuestros oídos no están finos ni abiertos y no reconocemos a nuestro Salvador. Y una vez más, algunos de aquellos le dirían: hay un pesado ahí que dice que tiremos la red a la derecha. Por no escucharlos, vamos a tirarla. Y tiraron la red a la derecha. Ellos no habían reconocido que era Jesús. Y cuando echan la red a la derecha, Dios hace toda una clase de milagros, porque Él hace milagros. ¿Cuánto lo creen? La Biblia dice que la creación reconoce la voz de Dios. Y aunque con muchos con esto puede ser que no estén de acuerdo, pero me da igual. Sino, ¿cómo usted se puede imaginar que los animales pudieran entrar al arca si no reconocieran la voz del Creador? Vamos, por lógica y sentido común tiene que caer. Los peces, aquellos peces reconocieron la voz del Creador, y en un lugar donde no se pescaba nada, ellos vieron toda una red que de pronto la barca hizo así, ¡bum!, se hundió, y habían 153 pescados llenos a tope de todo tipo. Y en el momento que ellos vieron ese milagro, se le abrieron los ojos y entendieron: esto me suena, esto me es familiar, esto lo reconozco, esto no puede ser otra obra sino la obra de Jesús. Y Pedro, me lo imagino con la mano en la red y mirando, dice: es Él el que está allí. Dios llamó su atención con el primer milagro que hizo al principio cuando los llamó. Y Dios volverá a llamar tu atención de cualquier forma para que tú le vuelvas a reconocer. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Y Dios no tiene problema con repetir a veces cosas con el objetivo de que entiendas que no tienes que volver atrás, que ese milagro que estoy haciendo es para decirte que si estás conmigo, tú solo no vas a pescar nada. Diga conmigo: yo solo no voy a pescar nada. Lo único que voy a pescar es un resfriado, no voy a pescar otra cosa. Pero si tengo a Cristo, voy a tener una pesca milagrosa, abundante. Voy a ver gente de todo tipo. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Y mientras otros recogían aquella red impresionante de peces, Pedro se zambulló en el agua y al encuentro de Jesús. Y ahora vemos a un Jesús que sabe tratar a la gente. Y aprendamos de Jesús, amigos que me están escuchando y gente que está en este lugar. Jesús estaba esperándole en la playa con aquel pescado, con alimento, con comida. Él sale empapado del agua, con frío, y ya tenía una hoguera. ¿Cuántos han sentido alguna vez empapados por el fracaso? Empapados por ese sentimiento de defraude, de decir: soy un fraude, no sirvo para esto, no sirvo para nada. Y lo primero, Jesús lo espera con aquel fuego para arroparlo, para secarlo, para darle calor. Ven, Pedro. No le dice nada. Y Pedro se acerca allí, y Jesús lo primero que hace, le da de comer. Eso es lo que hace Jesús con todos nosotros. A pesar de nuestros errores, Él no es como nosotros, que cuando hacemos algo mal, sobre todo las mujeres, me estoy metiendo en las mujeres, te están esperando ahí en la casa para que llegues. Se va a enterar cuando venga. Se va a enterar quién soy yo. No quiero mirar a nadie porque luego se enfadan conmigo. Y estamos locos y desesperados por una venganza. Aquel que podía vengarse no se venga, sino le da tanto amor que lo vuelve a cautivar. La forma de atraer a la gente no es recordándole lo malo que ha hecho, sino amándole y diciéndole: tienes una nueva oportunidad. Aprende de los errores, aprende del fracaso, aprende de lo que has vivido, pero no te detengas. Fíjese que las palabras de Jesús no hay conversación, por lo menos la Biblia no lo registra. Se sienta, come, pero de vuelta a los ojos de Jesús, la mirada de Jesús, con 3 preguntas. Pedro, ¿me amas?
Y entonces, fíjense, porque aquí le llama por su nombre. Ya no le dice Simón, le dice Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y comienza a sanar su corazón con ese trato que solamente Jesús sabe dar. Comienza a sanar su corazón. Hey, si me amas, apacienta mis ovejas. Una vez más, Pedro, ¿me amas? Me imagino a Pedro, Señor, pero es que no te estoy preguntando otra cosa, te estoy preguntando si me amas. Si me amas, no puedes abandonarme. Si me amas, apacienta mis corderos. Si me amas, ve y continúa la tarea para lo cual yo te he llamado. Yo no sé cuántos de ustedes quizás le han fallado al Señor. No sé cuántos han vivido una experiencia, quizás a lo mejor no tan extrema, pero quizás en otro aspecto. Quiero decirle que Dios, el amor de Dios, sigue estando vigente para todos nosotros. Dios no te condena. Dios te dice, no caigas en la trampa. Si me amas, continúa. Si me amas, continúa. A pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, a pesar de todo. ¿Y qué es lo que produce el amor de Cristo? Produce la transformación, el cambio. Lo que cambia a la gente es el amor de Cristo, gente. Yo puedo ver la diferencia de un Pedro que niega al maestro, pero después de aquel encuentro con Jesús en la playa, que experimenta el amor del perdón, del consuelo y de la aceptación de Jesús, a un Pedro que no se avergüenza nunca jamás de su Cristo, que es capaz de morir por él, que es capaz de saber que la presencia de Dios lo acompañaba y hasta que su sombra sanaba a los enfermos. Veo un Pedro valiente que dando sus discursos, él decían, arrepentíos y convertíos y recibir el amor de Cristo y aceptar al Señor. Eso es lo que hace el amor de Jesús en nuestra vida. Por eso, aprendamos de esta lección y quiero terminar con esto. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, no importa las veces que le hayas fallado al Señor, siempre que te arrepientas, esta es la clave, siempre que te arrepientas, vas a ver el amor de Dios, como te restaura, te levanta, te comisiona y te vuelve a enviar. En el día de hoy quiero hacer algo, quiero que se pongan de pie. Y quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que quizás como Pedro le han fallado al Señor. Quiero invitar que pasen aquí al altar, que no te dé vergüenza, que no te importe la opinión de la gente. Pero si tú sientes que quizás le ha fallado al Señor, te invito a que pases aquí adelante. Y vamos a orar juntos. Y vamos a pedir que Dios nos perdone. Pedro lloró amargamente. Se arrepintió. Creo que todos nosotros tenemos que arrepentirnos de alguna cosa. Ser un orgulloso, una orgullosa, y no pretendo coaccionar a nadie. De alguna manera te haga entender y ver tu realidad. Y si realmente Dios te ha hablado a través de esta palabra, que tú puedas simplemente venir delante de su presencia. Recuerda, los ojos de Dios no son para condenarte. Los ojos de Dios son para restaurarte, levantarte y volver a comisionarte. Yo pido que el Espíritu Santo de Dios pueda hablarte en este día. Quizás no lo has negado, pero te has alejado, te has apartado de Él. Quizás estás viviendo una vida que no le agrada al Señor, pero no tengas miedo. No tengas miedo. Él es un Padre amoroso. Y te invito que con tus ojos cerrados
puedas experimentar el amor del Señor, puedas experimentar el amor del Señor, puedas experimentar el amor del Señor. Aleluya. Jesús solamente te dice una cosa: ¿me amas? Es la misma pregunta que le hizo a Pedro: ¿me amas, hijo? Y Él te llama por tu nombre, te llama por tu nombre y te dice: ¿me amas, Antonio? ¿Me amas, María? ¿Me amas, Luisa? ¿Me amas? Si me amas, no te detengas, no te detengas. Ahora quiero que entienda esto, porque esta es el síntesis del mensaje. La gracia sin arrepentimiento es una gracia barata. No sirve. Pablo dijo: si no hubiera entendido la ley, no valoraría la gracia. Todo aquel que ha transgredido la ley valora la gracia de Dios, valora el perdón de Cristo, valora las oportunidades de Cristo. ¿Por qué se piensa que Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? Porque si amas a Cristo, cambiarás algunas cosas. Si amas al Señor, cambiarás de estilo de vida. Si amas al Señor, intentarás agradarlo. Si amas al Señor, intentarás servirlo. Si amas al Señor, te esforzarás para vivir una vida digna como a Él le agrada. ¿Cuántos aman al Señor en este día? Con tus ojos cerrados, con tus ojos cerrados. Yo te invito a que por unos instantes hables con Él. Habla con el Señor Jesús. Y los que están ahí detrás, que no han pasado, te invito también que cierres tus ojos. Todos le hemos fallado al Señor. Y a lo largo de nuestro caminar seguiremos viviendo experiencias donde experimentaremos el sabor amargo del fracaso. Pero una vez más, Jesús te alimenta, Jesús te consuela, Jesús te alivia con el fuego de su Espíritu Santo. Y una vez más te dice: hijo, ¿me amas? Yo quiero que experimentes el amor de Dios. Quiero que experimentes el amor de Dios. Quiero que experimentes el amor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de tu hija. Que ella pueda experimentar tu amor. Y ella puede, Señor, saber que tú no la condenas, sino que tú, Dios, le das una nueva oportunidad. Padre, yo oro para que tu Espíritu Santo, Señor, traiga un convencimiento para que podamos vivir una vida cercana, una vida cerca del Señor.